Bienvenidos al primer podcast en mi canal eLeaper. Este video está especialmente diseñado para ayudarte a mejorar tu pronunciación estés donde estés. Si estás en el metro, haciendo tareas de casa o incluso dando un paseo, puedes escuchar mi video sin la necesidad de verlo. Aún así, siempre te animo a que practiques conmigo, ya que no mejorarás tu pronunciación si no pronuncias. El tema de hoy es uno en el que fallan muchísimos españoles, las letras mudas. ¿A qué te suena el walkie-talkie? ¿Alguna vez has parado a pensar de dónde vienen estas palabras? Pues en este episodio te lo revelo. No te pierdas el final de mi vídeo donde voy a responder unas preguntas que me mandaron mis seguidores y otras que me hicieron mis propios alumnos. Y por supuesto, te animo a que me mandes tus dudas de pronunciación a preguntas.eleaper@gmail.com. Gmail. ¿Vamos allá? Lo primero que debes tener en mente son las siguientes categorías. Simplemente te van a ayudar a entender los patrones de pronunciación con más facilidad. La primera categoría se llama Auxiliary Letters, que básicamente son dos letras que se juntan para formar un sonido que ninguna de las dos tiene. Eso es porque no tenemos una letra en el alfabeto que represente a ese sonido. Por ejemplo, la SH en las palabras share, fashion, wash. Tenemos el sonido sh, como cuando quieres callar a alguien. Prueba conmigo. Share, fashion, wash. Share, fashion, wash. Y no hay ninguna letra en el alfabeto que represente a ese sonido, entonces tenemos que juntar la S con la H para crearlo. Otro ejemplo es la TH en las palabras there, bathroom, beneath. Beneath, por cierto, significa debajo de. There, bathroom, beneath. Fíjate bien, la TH en una de esas tres palabras se pronuncia diferente. ¿Cuál es? There, bathroom, beneath. Si has dicho la primera palabra, there, has acertado. La TH representa dos sonidos y sí, son muy parecidos, incluso un poco difíciles de distinguir, pero ya no tendrás ese problema porque te lo voy a explicar. Vamos a centrarnos en el sonido de la TH en las siguientes palabras. Thief, bathroom, beneath. Thief, ladrón. Bathroom, el cuarto de baño. Beneath, debajo de. Ahora, no debes tener muchos problemas con esas palabras porque ese sonido también existe en el español. Es como la C en la palabra fácil o la Z en la palabra luz. Ahora que hemos asociado ese sonido, vamos a practicar las palabras. Thief, thief, bathroom, bathroom, beneath, beneath. Para crear ese sonido, la punta de la lengua tiene que estar entre los dientes de arriba y los de abajo y suele estar visible. Luego sueltas aire. Prueba conmigo. Thief, three, thief, three. Entonces no es un sonido que sale de la garganta. No usamos nuestra voz para crearlo. Ahora bien, vamos a practicar con esta frase. A thief stole 3 bananas. A thief stole 3 bananas. Ahora rápido. A thief stole 3 bananas. A thief stole 3 bananas. El segundo sonido, the, es más suave y sí que usamos nuestra voz para crearlo. The, de there, there, no es the, de bathroom, there. La lengua tiene que estar relajada
y tocando muy flojo los dientes de arriba, aunque cuidado, no presiones la lengua sobre la parte superior de tu boca, porque si lo haces pararás la vibración de tu voz. Y justo esa vibración es la que necesitamos para diferenciar entre there y bathroom. There y bathroom. Es como si fueras a decir de fácil, pero te has quedado un poco a medias. No soplas la misma cantidad de aire y recompensas usando la voz. La lengua también está más atrás. De hecho, puedo decir la palabra there sin que veas mi lengua. There. No es como three, que sí que se ve la lengua. There es más suave, es más tranquilo. Vamos a practicar con las siguientes palabras. The, there, although, the, there, although. The cat slept there, although there were dogs. The cat slept there, although there were dogs. Ahora rápido. The cat slept there, although there were dogs. The cat slept there, although there were dogs. Es verdad que también existen casos en los que dos letras se juntan para formar un sonido de una letra que ya existe, como la PH en las palabras phone o pharmacy. ¿Por qué existen esos casos? Porque no son palabras inglesas, son derivadas del griego. Hace muchos años sí que se pronunciaba la P y la H y por lo tanto se escribe con ellas. Pero con la evolución del idioma eso ha cambiado y ahora se pronuncia como una F. Lamentablemente no actualizamos el idioma escrito. Otra categoría importante es la de dummy letters. Dummy es ficticio y ahora verás por qué se llama así. Tiene dos subgrupos, los empty letters, que son letras vacías. Como dice su nombre, no se pronuncian bajo ningún caso, realmente no sirven para nada. Como por ejemplo la T en listen, no la oímos. Listen. La W en answer, answer. La L en should, should. Lo mismo con could y would. Esas tres palabras son exactamente iguales y lo único que cambia es la primera parte. Should, could, would. I should go for a walk. I could help you. Would you like a drink? El otro subgrupo, inert letters, letras inertes, tiene una función un poco peculiar. En algunos casos se pronuncia y en otras no. Por ejemplo, la palabra firmar. Sign tiene una G antes de la N, pero no la pronunciamos. Sign. I sign, you sign, he signs. Entonces, en el verbo no pronunciamos esa G, pero en el sustantivo sí. Signature. 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 Entonces tenemos sign, donde no se pronuncia la G, y signature, donde sí. Otro ejemplo. Practical. La segunda A, que viene antes de la L, sí que se pronuncia practical, practical. Pero si le añado un sufijo, se deja de pronunciar. Practically. Nunca decimos practically. No, practically, practically. Entonces, practical y practically. Practical, practically. Y estas son las letras inertes. Bien, ahora que entiendes estas categorías principales, vamos a ver cómo se aplica en muchas palabras comunes, empezando en orden alfabético por la letra A. Vamos a sacar patrones. Volviendo a las palabras practical y practically, sí que hay una regla.
La A en ese sufijo, LLY, no se pronuncia siempre mientras que venga después de un consonante, como en las palabras logically, basically, musically. Tenemos la palabra logical, como en practical, sí que se pronuncia la A, logical. Pero con el sufijo es logically. Ya no se pronuncia esa A. Logically. Logical. Logically. Lo mismo con musical. Musical. Musically. Cuidado con la S de la palabra music, porque es más como una Z que una S. Music. No es music, ¿no? Music. Entonces, music, musical, musically. En fin, no se pronuncia la A en el sufijo ALLY siempre cuando haya un consonante antes. En este caso, el consonante es la C. Logically, musically, basically y practically. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando viene una vocal antes de la A se junta con la A para crear un sonido y eso no pasa con los consonantes. Tenemos las palabras casually, visually, equally. En esas palabras viene una U antes de esa A. Y lo que pasa es que se juntan las dos y crean el sonido WA. Casually, visually, equally. Y por eso se pronuncia, porque forma una combinación con la vocal anterior. Casually, visually, equally, casually, visually, equally. Ahora pasamos a la letra B. ¿Cuándo es muda? Suele ser muda en dos casos. Antes de una T, como por ejemplo la palabra sutil en inglés. Si puedes, ve el vídeo y verás la palabra escrita en la pantalla. Intenta pronunciarla, a ver si aciertas. Sutil se dice subtle, subtle. Hay una B justo antes de la T, pero no la pronunciamos. Ahora, quiero que prestes mucha atención con las siguientes dos palabras, porque fallan muchísimos españoles a la hora de pronunciarlas. La palabra duda. ¿Cómo se dice? Doubt. No. Doubt. Es como out, de fuera, out, pero con la D al principio. Doubt. Doubt. I had doubts about going on the trip. I had doubts about going on the trip. I had doubts about going on the trip. La otra palabra es la palabra deuda, que sería debt. Debt. La B viene justo antes de la T y tampoco la pronunciamos. Debt. He had a huge debt to pay. He had a huge debt to pay. Entonces, en estos casos no pronunciamos la B antes de la T porque realmente nos resulta más fácil pronunciar las palabras en esta manera. Si pronunciamos la B, estas tres palabras serían muy difíciles de pronunciar, especialmente cuando estamos hablando rápido. Dentro de lo que cabe, a veces se agradecen las letras mudas en el inglés porque nos facilitan la pronunciación de ciertas palabras. El otro caso en el que no se pronuncia la B es cuando viene después de una M, como en las palabras climb, de escalar, climb, thumb, de pulgar, thumb. Entonces paramos la palabra justo donde está la M. Ignora la B completamente a la hora de pronunciarlo, pero no te olvides de escribirlo. Lamb, de cordero, lamb. Fontanero, plumber, plumber. Fíjate bien, la última parte es mer. Entonces,
esa B es como si no existiera. Plumber, plumber. Y crumb, de miga. Crumb. La regla general es que la B no se pronuncia antes de una T o después de una M, pero como casi todo en inglés, hay excepciones. En estos casos, realmente la B no nos complica la pronunciación de la palabra y por lo tanto sí que la pronunciamos. La palabra obtener en inglés sería obtain. Sí que pronunciamos esa B. Obtain, obtain, obtain. Otro ejemplo muy común es la palabra remember. Remember, remember, remember. Lo que pasa con esa palabra es que cuando estamos hablando muy rápido, sí que a veces omitimos esa B. Sería I remember, I remember. Pero si estamos hablando lentamente o claramente, se debe pronunciar I remember. Ahora te voy a decir la misma frase 2 veces para que veas cómo cambia la palabra remember cuando estamos hablando. I remember what happened that day. Ahora, si estoy hablando normal, no tengo prisa, sí que pronuncio la B. I remember what happened that day. Pero, si estoy hablando muy rápido, omito esa B porque me dificulta la pronunciación de la frase entera. I remember what happened that day. Remember, remember. I remember what happened that day. Realmente eso no tiene mucho que ver con el acento. Eso es porque cuando hablamos rápido, ya no miramos la pronunciación de una palabra y luego otra, como cuando hablamos lentamente, sino miramos la pronunciación de la frase entera o de varias palabras unidas. Por eso a veces es difícil separar las palabras cuando estás escuchando gente nativa. Entonces, lo que pasa es que en niveles avanzados tenemos un apartado en el que empezamos a omitir ciertas letras de las palabras para poder unirlas con la siguiente palabra fácilmente cuando estamos hablando rápido. Puede sonar un poco raro, pero realmente pasa con casi todos los idiomas. En el español se suele omitir la D en ciertas palabras cuando estáis hablando rápido. Por ejemplo, cuidado. Puedo decir cuidado, como remember, pero a veces se omite. Cuidado. Remember. Cuidado. Remember. Es la misma cosa. Al final es la forma más fácil de decir la palabra dentro de una frase completa. Habiendo dicho eso, siempre te aconsejo, especialmente si no tienes un nivel avanzado, hablar lento y claro, con más precisión. Además, eso te va a ayudar bastante en contextos formales, porque ahí queremos hablar más profesionalmente y omitimos esas formas coloquiales de hablar, sean las palabras o la pronunciación. Sonaría bastante raro si yo dijera lentamente I remember that day. Suena bastante feo incluso. Entonces es mejor separar las palabras y pronunciarlas bien. I remember that day. I remember that day. Al final en inglés es un método de comunicación. Entonces, con más precisión, mejor te comunicas. Pasando a la letra C, vemos cómo se aplica una de las categorías mencionadas al principio, los auxiliary letters. ¿Te acuerdas de ellos? Básicamente son letras que se juntan para formar un sonido que no esté representado por ninguna letra en el alfabeto o también a veces representan un sonido que ya esté representado, como en el caso de la PH en phone, que está representado por la F. Entonces, ese segundo caso es justo lo que tenemos con la C cuando se junta con la S, solo que no crea un sonido de otra letra en el alfabeto. Es el sonido de la S misma. Para ponerlo más fácil, cuando tenemos una C con una S, directamente no pronunciamos la C. Un ejemplo muy común es la palabra músculo en inglés. ¿Cómo se diría? Muscle. Allí no escuchamos ninguna C, es solo la S. Muscle,
muscle. Antes de darte un ejemplo, voy a hacerte una pregunta interesante. Muchos de mis alumnos me han preguntado ¿cómo se dice tengo agujetas en inglés? ¿Alguna vez has parado a pensarlo? Realmente no tenemos una palabra en inglés como agujetas. Lo que solemos decir es algo parecido a tengo dolor en el músculo o me duele el músculo y se dice en dos maneras. La primera manera se puede decir my muscles are sore. My muscles are sore. Sore es el tipo de dolor que tenemos cuando hay una inflamación o una irritación. Entonces, cuando nos duele la garganta, decimos I have a sore throat. I have a sore throat. Pero no es el mismo dolor que cuando nos duele la cabeza o, por ejemplo, algún diente. Decimos en esos casos I have a headache o toothache. Headache, toothache. Ache es una palabra que no se escribe igual que se pronuncia. Entonces, si puedes ver el vídeo, sería muy buena idea para asociar la palabra que estás escuchando con lo que está escrito. Nunca digas I have a headache. No. I have a headache. Es una palabra, por cierto. Headache es una palabra. Toothache es una palabra también. I have a headache. Volviendo al ejemplo con muscles, podemos decir my muscles are sore o my muscles are aching para decir que tenemos agujetas. I did a lot of exercise yesterday and now my muscles are aching. O now my muscles are sore. Quiero que te fijes en la forma plural de la palabra muscle. Muscle es muscles. Realmente la última S que se añade para formar el plural de esa palabra es casi como una Z. Muscles. Muscles. Entonces no son muscles. Muscles. Y si no lo sabías, la palabra muscles también significa mejillones, solo que se escribe diferente. Ahora pasamos a la palabra science, de ciencia. Science. Science. Allí se junta la S con la C al principio y simplemente se oye el sonido de la S. Science. No confundas esa palabra con desde en inglés, que sería since. Desde es since. Si ya conoces la palabra sin, que es pecado, sin es pecado, simplemente añádele una S y así se pronunciaría desde. Since. Since. Entonces tenemos science y since. Science y since. El último ejemplo que te voy a dar con la C muda es la palabra tijeras en inglés. Scissors. Scissors. Esa es una palabra que he oído muchísimos españoles decir muy mal. Y no es por la C muda, fíjate, es por la doble S que está justo en la mitad de la palabra. Normalmente cuando tenemos dos S forman el sonido de S, como hiss, que es el sonido de una serpiente, hiss. Pero en este caso, realmente la doble S se pronuncia como una Z. Scissors. Scissors. Entonces es un sis, no es un cis. No se dice scissors. Es scissors. Scissors. Entonces tijeras son scissors. May you lend me a pair of scissors? May you lend me a pair of scissors? Volviendo a la letra C, mucha gente me ha preguntado ¿cómo sé cuándo se pronuncia? ¿Como una S o como una K? Realmente eso depende de dos cosas. Las letras que le rodeen y también el origen de la palabra. ¿Cómo sé yo el origen de la palabra? Pues en este caso el español te viene muy bien.
Si la palabra en inglés suena parecida a la palabra en español, eso es que viene de la misma raíz, el latín o el griego. La CH en palabras que tienen ese origen se suele pronunciar como K. Entonces tenemos ejemplos como química, chemistry, chemistry, no es chemistry. Lo mismo pasa con character. Esa es una palabra que he oído muchísimas veces pronunciada mal. Character, nunca es character, es character. Suena parecido al español, carácter, character. Entonces la CH automáticamente se pronuncia como una K, character. Como dije antes, la pronunciación de la C también puede cambiar según las letras que le rodean. Hay específicamente 3 letras con las que debes tener cuidado. Vamos a ver si las averiguas. ¿Qué tienen en común estas palabras? Circle, de círculo, exciting, de emocionante, cinema, de cine y decide, de decidir. Circle, exciting, cinema, decide. ¿Te has fijado que la C ahora se pronuncia como una S? Pues no es casualidad. Cuando viene antes de una E, I o Y, se pronuncia como una S. Y en estas palabras, circle, exciting, cinema y decide, la C viene antes de una I y por lo tanto se pronuncia como una S. Circle, exciting, cinema, decide. Circle, exciting, cinema, decide. Y lo mismo pasa cuando viene antes de una E, como en cent, de céntimo, centimeter, centímetro, since, desde. Todas estas palabras tienen una C y E, entonces la C se pronuncia como una S. Cent, centimeter, since. Cent, centimeter, and since. Y con la Y pasa igual. Estas palabras probablemente ya las sabes desde cuando has empezado a aprender inglés. Emergency y bicycle. Emergency y bicycle. La CY se pronuncia como SY. Emergency bicycle. Emergency bicycle. Lo que pasa es que tenemos que ver estos patrones incluso en palabras que ya sabemos para poder pronunciar palabras que nunca hemos oído antes. Obviamente siempre va a haber excepciones, pero muchas veces estas reglas se aplican. Alguna vez te fallará. Pero muchas veces estas reglas se aplican y te va a ayudar muchísimo a pronunciar palabras más complejas o pronunciar palabras que no sabes pronunciar y las pronunciarás bien. Terminamos con la letra C y pasamos a la siguiente, la D. ¿Puede ser muda? Sí, en muy pocos casos, pero puede ser muda. De hecho, uno de esos casos es una palabra que usamos todas las semanas, porque es un día de la semana. Vamos a repasar los días de la semana, empezando por el jueves, Thursday, viernes, Friday, sábado, Saturday, domingo, Sunday, lunes, Monday, martes, Tuesday y nuestra palabra el miércoles. ¿Cómo se dice? Wednesday, no, la D no se pronuncia, es Wednesday. Wednesday. When como de cuándo, when, y luego le añades la S y day. Wednesday, Wednesday. Entonces, no es Wednesday como se escribe, es Wednesday. Wednesday.
I have a meeting on Wednesday. I have a meeting on Wednesday. I have a meeting on Wednesday. En la palabra Wednesday no se pronuncia la D bajo ningún caso, pero sí que existen algunas palabras en las que a veces pronunciamos la D y a veces no. Pero eso realmente depende de ti, lo rápido que hablas y lo mal que articulas. Como ya sabes, los nativos no hablamos un inglés perfecto. Siempre buscamos la manera más fácil de decir lo que queremos decir. Y los siguientes ejemplos son ideales para mostrarte justo eso. Sandwich. Bocadillo. Sandwich. I like this chicken sandwich. I like this chicken sandwich. Bien. Handsome. Guapo. Handsome. That guy is handsome. That guy is handsome. Cuando estamos hablando lento, se pronuncia la D. Pero eso cambia cuando hablamos rápido, porque la D es una letra que nos dificulta la pronunciación de la frase. Si te das cuenta, tengo que parar después de la D antes de seguir con el resto de la palabra. Handsome, handsome. Sandwich, sandwich. Pero si la omito, todo fluye más. Sandwich se convierte en sandwich, sandwich. Y handsome se convierte en handsome, handsome. Eso cuando estamos hablando rápido. I like this chicken sandwich. Es difícil. I like this chicken sandwich. Es más fácil, más fluido. I like this chicken sandwich. That guy's handsome. That guy's handsome. I like this chicken sandwich. That guy's handsome. Y así hablamos inglés. La manera más cómoda para nosotros. Pero si a ti te resulta más cómodo pronunciar las Ds en estas palabras, pues mejor. Es simplemente bueno tener en cuenta que los nativos suelen omitir ciertas letras para hablar más rápido y la D es una de ellas. Hasta aquí la primera parte de las letras mudas. Como ya dije al principio, para cualquier duda de pronunciación me puedes escribir al correo que aparece en la pantalla o ponerla en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.